Daniel es psicólogo, actualmente es el jefe de carrera de la carrera de psicología de nuestra universidad. Él es magíster en psicología educacional y también se ha dedicado a un área de la que estoy seguro que les va a gustar a quienes nos escuchan, que es el área de la psicología deportiva. Así es. Y para empezar en esto, ya hablando sobre el tema, ¿qué es la psicología del deporte? ¿A qué se dedican los psicólogos o psicólogas que se interesan por el deporte? Ya, la psicología del deporte en sí, bueno, es una ciencia, es un área de la psicología que se aboca en primera instancia a ver el tema del rendimiento deportivo de los deportistas. ¿Bien? Tanto de alto rendimiento como en deportistas de formación. Ok. Ahora ya se ha ido ampliando un poco más el tema para abordar temáticas más de actividad física de la vida diaria. Entonces, de alguna forma, la psicología deportiva y se relaciona mucho con lo que es el bienestar y la salud mental actual, que es un tema que ahí hay que profundizar y hay que seguir investigando. Pero a grandes rasgos, eso es la psicología del deporte, es aportar hacia el rendimiento del deportista, potenciar sus habilidades, deporte en equipo, y ahí las diferentes ramas que puedan haber. Ok. Usualmente uno asocia de la psicología del deporte o los psicólogos viéndolos a deportistas, aquellos que son de alto rendimiento o equipos profesionales. Por Claro. ejemplo, cuando hay crisis en los equipos que uno ve más quizás en nuestro país, hay crisis en los equipos de fútbol, dice, se necesita la intervención de un psicólogo. Así es, sí. O cuando jugaba el Chino Ríos, me acuerdo, de la época, decía, el Chino Ríos necesita un psicólogo porque es bueno, pero algo le falta. Sí. Entonces hoy día la psicología del deporte no está solamente para la élite deportiva. Claro, de hecho, a nivel como en Chile, bueno, a nivel mundial también, lo que más llama la atención son el elite, el alto rendimiento, muy asociado a lo que son los Juegos Olímpicos, todos los deportistas olímpicos, pero también por debajo a los deportes de recreación, deportes formativos, también se les insta a que puedan potenciar sus habilidades y de tener esta figura del psicólogo o de psicóloga. Porque dentro de la concepción que tenemos nosotros los psicólogos deportivos es que lo físico se entrena, lo técnico se entrena, lo táctico se entrena, pero muchas veces el rendimiento no pasa por ahí, sino que pasa muchas veces porque en nuestra cabeza o lo mental está afectando. Están nerviosos, están ansiosos, preocupados, pensamientos que están dando vueltas y generan que la persona que realiza actividad física no se desenvuelva de óptima manera. Entonces ahí la figura del profesional de psicología del deporte puede aportar mucho. Okay. Y claro, como tú dices, lo más relevante acá o lo más llamativo son justo cuando hay una crisis en un deporte en específico o un deportista, tienen que ir al psicólogo. Pero la idea es que no, pues la idea es que sea ante una prevención, una promoción de la salud mental y de las habilidades. Hacia allá nosotros tratamos de apuntar mucho lo que son nuestras intervenciones. Todavía tenemos que sacar quizás ese chip de que uno va al psicólogo solamente cuando hay problemas. De hecho, hace un par de semanas atrás tuve una intervención con un karatecas que se están preparando para un Panamericano ahora en Colombia en septiembre. Y les decía, ¿por qué creen que estoy acá? Y me decían, no, estamos locos. Eran adolescentes. Perdón. Entonces le decían, no, la idea es que ustedes pueden prepararse porque si están nerviosos, se intimidan frente al rival, la idea es que es potenciar eso. Y un chico me decía, yo estoy súper bien, entonces, perfecto. Hacia él también tenemos que apuntar de que si está bien hay que potenciar su figura, potenciar sus habilidades y en ese sentido quizás sea un poco más complejo potenciar o subir más el rendimiento de los que están más descendidos. Pero cambiar la figura es cambiar toda la visión que se tiene de la psicología en general. Sí, es uno de los temas que nosotros abordamos en la carrera y ahí como tú, jefe de carrera, puedes entender y vamos a concordar de que la psicología ha tenido una mirada que es sumamente reparatoria y de tratar de
de arreglar algo que no funciona. Claro, sí. Pero esta nueva perspectiva, lo que tú planteas hoy, de que sea una cuestión preventiva, de establecer un balance antes de que se produzca un desbalance, es súper positivo, que va de la mano con la psicología positiva, entiendo yo. Claro, sí, porque yo le decía a los deportistas que cuando intervenimos, o a los estudiantes, cuando uno va al médico o cuando va al psicólogo clínico a terapia, uno no va porque se siente bien. Claro. Realmente no va como a gastar el bono con los médicos porque estoy bien de salud y quiero ir a que el doctor me diga está todo bien. Entonces Ajá. pasa lo mismo con el psicólogo. Y la idea es que con el psicólogo deportivo acuden muchas veces cuando están los problemas y ya están muy desbordados y no hay... Se puede trabajar, sí, pero es más complicado que cuando se aborda desde el inicio. Yo siempre digo, ya desde la pretemporada sería ideal contar con la figura. ¿Para qué? Para que cuando ya estén en los periodos más de estrés del deporte, tenga las habilidades. Entonces, esa figura, esa mentalidad de alguna forma hay que cambiarla. Claro. Y también es parte de nuestra que tengamos que realizar esa promoción. Sí. Yo recuerdo un tiempo que yo salía a correr arte, me inscribía en ciertas maratones, medias maratones, etcétera, y leía algunos libros que decían que, no me acuerdo si en qué kilómetro es, si corrí una maratón de 42, me parece que en el kilómetro 30 decía, aparece el muro. Y el muro es un muro mental, que empieza a cuestionarte, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué estoy corriendo esto? No puedo, estoy cansado. Y la gente, y quizá hay los que nos están escuchando y practican algún deporte, los deportistas empiezan a mandarse o a enviarse a sí mismos mensajes negativos y auto como saboteadores. Claro, sí. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, ahí el tema, la idea, y para evitar que suceda ese muro, la idea es que se puedan preparar con anticipación. De hecho, yo me acuerdo que hay un colega que es Rodrigo Caguas, que estaba en la selección chilena en el periodo de Gareca. ¿Ya? Él ha escrito mucho respecto a lo que es el runner o running. Y ahí él menciona eso, en la preparación antes del running y incluso para la maratón de Santiago, para las versiones anteriores, él hacía como talleres, como un mes antes de la maratón, para preparar a los runners que se inscribían en la carrera. Y sabemos que el agotamiento físico, los malestares, la incomodidad, si uno no está como acostumbrado, el cansancio empieza a jugar en contra y como dices tú, estoy cansado, estoy agitado, ahí empiezan todas las sensaciones, tanto fisiológicas, estoy ahogado, me falta el aire, y ahí empiezan los cuestionamientos, ¿para qué me metí? Entonces ahí la idea es que ese muro desaparezca y la idea es que mandar de alguna forma esas señales positivas, no, que yo tengo una meta, un objetivo que tengo que cumplir, y la idea es básicamente las declaraciones de los deportistas también, y la evidencia dice que en sí el 95% no es físico, sino que es mental. Entonces, claro, el otro es lo físico, que es el desgaste que se puede subsanar, pero lo mental es lo que te va generando porque si uno se detiene, descansa y se recupera el aliento y continúa. Claro. Pero te queda en la cabeza esa sensación de que chuta, ya me frené, estoy cansado, y ese cuestionamiento, ese pensamiento rumiante que está ahí dando vuelta, como que después uno dice, no, ¿para qué me metí? No me meto más esto. Pero de alguna forma hay que preparar eso. Y yo creo que ante cualquier actividad que uno se desempeñe, tiene que prepararse, porque si uno... Siempre sabemos que la mentalidad de la competición, los ánimos de poder terminar algo, se van a ver obstaculizados por algo. Y ahí la mente juega un papel fundamental. Yeah. Ahí... Sí, esa es como la mente de cada uno. Y existen esto, o sea, me refiero a lo que está haciendo el deportista, de que controlar sus propios pensamientos, emociones, a eso me refiere. Pero existe en esto también algo que vaya asociado a los padres de los deportistas. Así, me explico, es que como uno ve en partidos en partidos de lo que sea, de fútbol, rugby, voleibol, básquetbol, que hay apoderados que pueden llegar a poner nerviosos a sus hijos. Ahí he escuchado, sí, la típica es tranquilo, tranquilo, pero yo creo que la palabra tranquilo no ha tranquilizado a nadie en este tipo de cosas. No, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo jugaba fútbol, cuando era 10 años, 12 años, claro, yo siempre tenía a mi papá atrás del arco.
Yo era lateral derecho, defensa. Y lo tenía siempre ahí atrás. Pero él nunca me da ninguna instrucción, pues. Pero yo sentía que el hecho de que estaba ahí como que me ponía un poco nervioso, o me decía bien, o más o menos. Entonces, claro, y eso puede que se contradiga con lo que el técnico te diga. Entonces, de alguna forma, se han, no sé si reglamentado, pero hay como reglas, he visto como en las redes sociales que los campos deportivos, cuando son escuelas formativas, se le dice, usted, papá, mamá, usted puede apoyar, gritar, apoyar a su hijo, a su equipo, pero no puede dar instrucciones, no puede meterse a la cancha. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de alguna forma la figura del papá quizás es tan fuerte, o de la mamá es tan fuerte, que puede generar que el deportista, el niño, la niña, se ponga muy nervioso y no rinda como corresponde. Entonces, he tenido la posibilidad de atender a algunos chicos de San Marcos de Arica, de las cadetes, y claro, cuando conversamos con ellos, quizás después es como algo similar de lo que los papás le dicen, pero los papás dicen que no le creo a mi papá, porque claro, es la figura paterna, materna que está todo el día ahí, tienen otra concepción, pero cuando hay un profesional con un poco más de evidencia, es más una figura más significativa. Entonces los papás a veces toman ese rol de técnico, de entrenador, de coach, que lo hacen como porque saben, pero quizás hay algún padre, madre, que sí toma el curso de entrenador, pero cuando se mezclan esos dos roles es complicado. Es complejo porque no poder separar esa línea, ¿no? A mi hijo no le puedo retar porque es mi hijo, pero es parte del equipo, entonces es complicado. Entonces ahí se trata y antiguamente me acuerdo que el técnico era el entrenador, preparador físico, el aguatero, el psicólogo, el kinesiólogo, era todo. Entonces ahora está separado porque se entiende que cada profesional tiene su rol y la idea es no mezclarse. Claro. Entonces, si se pudiese dar una recomendación para los papás, es... apoyen a sus hijos en todo sentido, pero la parte deportiva déjensela al entrenador, a la entrenadora, porque él para eso estudió, esa es su especialidad. El papá tiene que apoyar, darle el apoyo, el envío anímico, la motivación. Cuando el chico a las 8 de la mañana no quiere levantarse, vamos a entrenar, ningún problema, pero llegar hasta ahí. Porque ya la parte más técnica, táctica, se lo tiene que dejar el entrenador, porque muchas veces se entra en conflicto lo que le dice el entrenador, lo que dice el papá, y muchas veces no son cosas coherentes. Entonces ahí hay que tratar de alguna forma limitar el campo. Ahí para que las relaciones estén más claras entre lo que es el papá, mamá, hijo, hija. O si no, los chicos pueden desertar del deporte, y no porque él está yendo mal en la actividad, sino porque no quieren que le estén gritando constantemente instrucciones que a veces no son de las que determina el entrenador. Entonces, anda, corre para allá. Me ha pasado a veces que escucho eso. Y claro, el entrenador dice, no, es otra la táctica la que se está ocupando, pero el papá trata de influir, y a veces eso es perjudicial. Claro. Y lo que se apunta, como decías tú al principio, la psicología deportiva apunta a la salud mental del deportista. Sí. Es enfocada en el deporte. Claro, por eso muchas veces cuando hay deportistas que en su salud mental se puede abordar se puede hacer el entrenamiento mental para abordar lo que es la parte deportiva, bien, pero cuando ya hay un tema más de salud mental, cuando ya requiere una intervención más clínica, yo soy súper consciente, digo, no, esta parte yo no la puedo ver, porque yo no me he preparado para la parte más clínica, sí poder la parte de salud del rendimiento. Entonces es importante poder hacer esa separación. Y hay muchos deportistas que dejaron de actuar por lo mismo, porque su salud mental estaba en descenso, estaba muy mal. Yo me acuerdo que, bueno, el Michael Phelps tuvo que dejar de nadar, la Simone Biles se tuvo que retirar en unos Juegos Olímpicos porque su salud mental era inviable. Entonces, de alguna forma... Hace poco en Chile el Nico Jarry confesó que pasó una depresión. Exacto. Entonces, de alguna forma, todo eso... claro, desde afuera los espectadores dicen, pero ¿por qué no se puede? Si tiene que pegarle la raqueta nomás. Ganan tanto. Claro, ganan tanto, pero de alguna forma la presión que tienen... De hecho, yo siempre digo, Usain Bolt se prepara 4 años
para correr 9 segundos, a veces 8 segundos, pero toda esa presión que tiene, que cae sobre sus hombros, es fuerte. Entonces, un error, defraudar a los auspiciadores, quizás a los sponsors, a la familia, al país, es algo que igual está sobre sus hombros y hay que aportar, hay que colaborar con su salud. De hecho, lo bueno que en los mismos psicólogos y eso pasó con la Olimpiada última, que a los deportistas del centro de alto rendimiento no iban a ir con el psicólogo. No. Entonces muchos deportistas se estaban quejando porque iban a ir con la figura del kinesiólogo, Ujú. que también obviamente aporta, pero podían tener sesiones psicológicas online. No. Y muchos dijeron que no, que quiero que vaya el psicólogo, porque es la figura de confianza para poder tener una estabilidad en su salud mental, po, antes de competir y también después de competir. No. Entonces, Sí. es una profesión que ha ido en aumento. Yo creo que todavía falta más visibilización. Yo creo que falta mucho. Y también inyección de recursos para que se fomente. En su momento me acuerdo que en pandemia todos los clubes deportivos salió una ley de la NFP a nivel de fútbol que todos los clubes deberían tener un psicólogo en sus líneas más infantiles. Ya, okay. ¿Para qué? Para que, como estábamos pasando pandemia, Para poder contrastar los efectos negativos de la sí, pandemia. no. Y salió después un estudio con deportistas profesionales que gran parte de los futbolistas estaban pasando por temas de depresión, ansiedad, por crisis, por lo mismo, porque no saben lidiar el nuevo éxito y traen temas de la pandemia. Y lo más probable es que muchos actualmente ya llevamos 3 años, 4 años post pandemia, pero ya muchos todavía tienen esas secuelas y no no han tratado. Okay. Y en relación a estas secuelas, ¿es posible tener una definición de qué es lo que es la salud psicológica desde el punto de vista del deporte? ¿Cuándo un deportista puede decir, yo psicológicamente estoy saludable para poder realizar el deporte que quiero, que me gusta, que amo, que me apasiona? Buena pregunta. Muchas veces se hace igual como la definición de salud mental positiva, ¿cierto? Sí. De que cuando, la idea no es romantizar, pero cuando uno tiene esa motivación intrínseca, está feliz, es como el paradigma como más de redes sociales. Uno tiene que estar feliz para poder rendir en el deporte. Pero a veces se cuestiona de que la ansiedad de alguna forma igual es un motor, claro, en el deporte. Entonces, cuando uno está ansioso, la gente dice, tiene ansiedad, está estresado, va a rendir mal. ¿No? Y al contrario, la ansiedad también es un motor positivo para el funcionamiento. El tema es saber controlar la ansiedad. Yeah. De hecho, todos en su momento quizás podemos sentir un nivel de ansiedad bajo, moderado o medio, pero es saber cómo esa ansiedad me va a influir en mi rendimiento. Cómo canalizarla de manera positiva. Exacto. De hecho, hay una de las variables que más se estudia, bueno, es la ansiedad precompetitiva. Entonces, muchos de los deportistas quizás durante la semana están súper bien, pero tienen la actividad física el día sábado a las 3 de la tarde, por ejemplo. Y en la mañana empiezan con náusea, con dolor estomacal, pero todas las semanas estuvieron súper bien. Pues. Entonces, sí. ¿qué gatilla que esté pasando eso? Puede que sea la misma práctica deportiva. Termina la práctica deportiva y ningún problema. El malestar se va. Exacto. Entonces, de alguna forma, esa ansiedad a algunos les ayuda, ¿no? Pero a otros le imposibilita. Entonces, de alguna forma, tratar de encontrar ese nivel o esa estabilidad es parte nuestra de que nos podamos interrogarle no más que interrogar, como preguntarle al deportista, pero que sea el deportista el que pueda decir, no, sabes que esta ansiedad me ayuda. No. En este caso, esta ansiedad no me ayuda y estoy muy estresado y necesito la colaboración. Y ahí teníamos que entrar. Entonces, de alguna forma, la definición de salud mental como en el deporte es todas las herramientas que me puedan brindar un desenvolvimiento positivo. Okay. O sea, sí. Yo me acuerdo cuando jugaba rugby en el colegio, teníamos un compañero que vomitaba antes de los partidos, pero era porque se ponía nervioso, vomitaba y después
jugaba súper bien. Pero uno le preguntaba, ¿algún dolor, resfrío? No, sino que me pongo, necesito como expulsar esta ansiedad de alguna forma fisiológica que salía y listo. Entonces era como curioso. Después cuando uno estudió, dije, para allá apuntaba esto. Claro. Bueno, hay ciertas situaciones que a veces uno las ve que pueden ser un poco raras, como este compañero tuyo u otras que, por ejemplo, dentro del tenis muchas veces se hace burla, o se hacía, porque ya no juega, de Nadal, que antes de hacer servicio tenía una serie de tics, que se tocaba la cabeza, Claro. se tocaba el cintillo, se tocaba las manos, la cara, boteaba tantas veces la Sí. pelota, daba vuelta la raqueta un par de veces y luego sacaba. Eso es como, ¿por qué pasa eso? Son como algunos, las mal llamadas cábalas, son unos tics deportivos que te dan algo. Sí, de hecho, dentro de las cábalas, bueno, están las típicas cábalas, pero claro, se ha estudiado que en el tema de Nadal son situaciones o son acciones que regulan su nivel de activación ¿Ya? para que él pueda estar en perfecta como sincronía con todo con su cuerpo, tanto a nivel fisiológico como cognitivo. Entonces, si él tiene que hacer botear 3 veces la pelota, el cintillo, acomodarse quizás en la polera. ¿Lo hace para qué? Para poder regular, para poder ajustarse al saque. Y generalmente son rutinas que los deportistas realizan, porque eso no es que en el partido de tenis se le ocurrió hacer eso, sino que él lo viene entrenando y le ha generado ese resultado. De hecho, entonces, lo que nosotros tratamos también de trabajar es que en cada deporte, bueno, cuando son de precisión, tengan rutinas precompetitivas. Porque si la primera vez le resultó bien, o sea, por ejemplo, un arquero tiró con arco, disparó bien porque respiró 5 veces, ajustó bien los pies en el campo de tiro, hizo la presión adecuada con el arco y le resultó bien, lo va a seguir haciendo porque le resultó bien. Entonces, de alguna forma, su cuerpo se está acostumbrando a eso. Okay. El tema de las cábalas, ahí quizás son otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento, cuando yo hice la práctica, hicimos la tesis con mi compañero en San Marcos, el entrenador de ese momento, que en paz descanse, Clarito Godoy, era él, ¿no? Pues, no, era otro, parece, que tenía un santito en el camarín de San Marcos. Yeah. Y los jugadores, claro, hacían la charla técnica y después le tenían que rezar. Yeah. Y era parte de la cábala. Yeah. Sabemos que dentro del deporte hay cábalas más religiosas, sí. Pero a veces, no sé, uno ve a los voleibolistas, a los voleis playa, eso porque después de un saque, se haya sido bueno o malo, se saludan de las manos, pero uno entiende de afuera, pero ¿por qué si el saque fue fuera? Claro, ¿por qué se felicitan si claro, lo hicieron mal? Sí, pero es parte del apoyo, de esa cábala, que es parte que se va construyendo. Es como dentro de la mentalidad. Okay. Yo me acuerdo que en su momento, no me acuerdo, un técnico de Colo-Colo que plantó una ruda. Pablo Guede. Sí, que en el Monumental. Sí. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ir al Monumental y la vi. Era como, está el pasto y está la ruda ahí. Y era para poder eliminar el mal ambiente. Ahí es cábala. Que la gente cree, la gente no cree, pero de alguna forma es mejor establecer rutinas que sí son efectivas. En este caso, como la de Nadal. Masud también siempre pedía la toalla. Bueno, fue caricaturizado por Kramer, me acuerdo, cuando la toalla, y no había sacado y la pedía. Claro, porque es parte, esa toalla le sirve quizás ir para atrás, poder respirar un poco, como el tenis tan intenso, esos segundos son como para poder bajar un poco, para poder pensar el siguiente punto y listo. Entonces es como listo. Muchas veces les tiran las pelotas, ellos botean, las tiran, después las devuelven al pasapelota, pero uno entiende, no sabe por qué. Pero si uno entiende la mentalidad del tenista en ese sentido, claro, sabe que son rutinas que le están ayudando como a concentrarse, a poder bajar sus niveles de ansiedad y a poder pensar dónde voy a poder tirar el punto y el siguiente movimiento, porque no todo es al azar, sino que son movimientos que ya están plenamente ejecutados en la cabeza, después solamente ir a ejecutarlo. Yeah. Oye, las intervenciones psicológicas usualmente son individuales, una sesión semanal o cada 15 días. ¿Cómo son las intervenciones de los psicólogos deportivos? Bueno, si el deporte es individual, me imagino que es individual, pero ¿son iguales en la periodicidad? Sí, debería ser igual. Debería ser la misma cantidad de periodicidad.
de si es semanal o quincenal, ahí depende, se llega a un acuerdo. Ya. Generalmente lo que hacemos es una semana se trabaja, la otra semana como que, no es que se descanse, pero sí se pone en ejecución todo lo aprendido en la sesión. Ya. Después llega la siguiente sesión para ver cómo ir analizando. ¿Y estas sesiones tú las haces como en una consulta como típica clínica o vaya al campo de juego? Me han preguntado si tengo un box. Y yo le digo, no tengo box. Entonces, mi ideal es poder ir a la cancha. Ya. Yo me acuerdo cuando preparaba atenciones, es el lema, del box a la cancha. ¿Por qué? Porque no saco nada con atender a un deportista no sé, un futbolista que es colectivo, que hay ruido ambiental, el sol, todo, en un box 4x4, con aire acondicionado, con un sofá bonito, porque Claro. lo que le estamos enseñando tiene que ejecutarlo no en esas condiciones, lo tiene que ejecutar en el campo de juego. Entonces la idea es poder atender quizás, si están las condiciones obviamente, en el campo de juego. Claro. Yo me acuerdo que trabajaba en el INED, en el Promesas Chile, en el programa, y cuando trabajamos con los arqueros de tiro con arco, Ajá. ahí la coach me decía que a veces ellos ponían, bueno, el tiro con arco está al lado de la piscina olímpica. Sí. Entonces sabemos que es un deporte como de mucha precisión, tranquilidad, y a veces la piscina olímpica se ponía a hacer eventos, gritaba, música, y yo le decía, igual está bien porque así ayuda a que los chicos más se focalicen. Ujú. A veces me decía la coach que invitaran a los bomberos para que tiraran agua, como si hubiese una supuesta lluvia. Ya. ¿Por qué? Porque después tienen que ir a competir a Santiago, Puerto Montt, y ahí ellos si entrenan solamente en las mejores condiciones, Claro. no se van a adecuar a la realidad. Entonces, de alguna forma, tenemos que trabajar en el campo, Ya. porque lo permite. Ya cuando son situaciones un poco más complejas, ahí quizás se puede hacer un poco más, abordar en temática, en espacios más seguros, recuerda un poco más la confidencialidad. Pero ya cuando son temas de desenvolvimiento deportivo, lo ideal sería que sean en un campo similar a donde él desempeña la actividad física. Claro, que sea un gimnasio, si es básquetbol, voleibol, Claro, rugby, sería la ideal ahí. cancha. Ah. ¿Y cuándo una persona que, por ejemplo, pueda practicar un deporte amateur, hoy día que está tan de moda esta cuestión del pádel, que todo el mundo juega, de niños hasta personas arriba de 50, 60, no sé, o futbolistas, los deportistas jóvenes, ¿cuándo crees tú que es una buena decisión de decir, necesito un psicólogo deportivo? ¿Hay con un llamado, una alerta? Yo pienso que ese llamado responde a la necesidad de cada persona. Ya. Muchos acuden por la necesidad de que están fallando en algo. Ujú. Yo siento que ese llamado de poder acudir al psicólogo deportivo es, tengo todo para poder rendir, Ya. pero algo falla. Algo está fallando. Algo está fallando. Y quizás eso que está fallando no es tan visible. Y por eso la psicología a veces tiene esa dificultad, porque como no hay un desbordamiento quizás de las emociones, es más interna, la frustración, la ansiedad no se manifiesta tanto, no es tan visible, entonces no se puede evidenciar, esa persona, ¿qué es lo que necesita? El mismo deportista puede decir, ¿sabes qué? Necesito, algo me falla, algo me falta. Y tanto profesional como de amateur, si la persona se siente y dice, no, que estoy muy frustrado o me enojo muy rápido al practicar deporte, tomando en cuenta que el deporte genera esas endorfinas para poder tener ese bienestar. Sí. A pesar de eso, no tengo esa felicidad. ¿No la estoy pasando bien? No estoy pasando bien, claro, y ahí el tema. Por eso, quizás volviendo a la pregunta que hicimos anteriormente, de cuál es la definición de salud mental, si yo lo estoy pasando bien, bacán. Pero si no lo estoy pasando bien, pero aún así rindo como corresponde o de acuerdo a lo que me piden, bien también. Pero si ya hay frustración, rindo mal y toqué fondo, se puede decir, ahí es necesario. Pero siempre sería interesante contar desde la prevención, no cuando la persona llega a sentir esa necesidad de que me falla algo o me falta algo, sino que antes de llegar a esa necesidad, la idea es tener herramientas para poder, como que me está faltando algo, pero
tengo esta herramienta, tengo esta habilidad y puedo rendir sin ningún problema. Ok, entonces siempre el ámbito preventivo en esto. Sí. Oye, Daniel, súper interesante lo que estamos conversando. Estamos llegando ya al final de este espacio. ¿Hay algo que tú crees que sea como, no sé si consejo, recomendación para quien escucha sobre esto de qué hacer como para en el ámbito deportivo asociado con esto, con su propia salud mental? O para aquel que no hace deporte, porque es bueno también hacerlo. Sí, de hecho, dentro de los lineamientos claros que a veces da el MinSal, siempre, y ahora muy asociado a lo que se presentó en el Ministerio del Deporte para las escuelas, para los colegios, establecimientos educacionales, que es poder fomentar la actividad física. La actividad física de alguna forma ayuda para el bienestar integral de la persona, para la concentración, la atención, tener estas pausas activas. Incluso no es necesario comprarse todos los implementos que requieren. Salir a caminar ya es parte de la actividad física. Salir a respirar. Nosotros tenemos una costa bien amplia en la cual podemos ir a caminar, respirar adecuadamente. Nos ayuda a poder bajar un poco esos pensamientos, emociones que a veces nos dificultan día a día. Entonces, el consejo es que no se necesita tener todos los implementos más caros de comprarse la raqueta más cara, el short más caro, con tener las ganas, la actitud de poder hacer un poco de movimiento, actividad física, ayuda. De hecho, muchos se compran como esos relojes inteligentes para medir los pasos. Ayuda mucho porque de alguna forma ahí uno se va... estabiliza el ritmo cardíaco, de alguna forma ayuda a las pulsaciones. Hay ciertas metas que uno va. Pues. Exacto, que caminar 10 pasos, caminar 100 pasos. Por ejemplo, acá en la misma universidad, claro, tenemos la posibilidad de quizás de alguna forma poder caminar y es parte de nuestro bienestar y sobre todo de la salud física. Y eso de alguna forma nos va a gatillar en tener una salud mental más positiva. Súper. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación de venir acá a Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. No, muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Y bien, a quien nos escucha, nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes en este espacio de Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. Chao, buenas tardes. Chao, gracias.